Apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles. Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. Vamos a estudiar la lección número 10 en esta ocasión, la educación artística y científica. Es una lección maravillosa. Nos acompañan dos invitados muy especiales. Nos acompaña la profesora Heidi de la Fuente y nos acompaña también el pastor Alejandro Medina. Vamos a estudiar esta lección de forma interesante, vamos a extraer grandes lecciones y quiero comentarles, hay 3 puntos donde basaremos nuestro estudio. El primero es Dios, el origen de todo. El segundo es la educación y el arte. Y el tercero es la educación y la ciencia. Así que este es un tema maravilloso. En ocasiones se han hecho comentarios, se han establecido posturas que de pronto han limitado el crecimiento, el desarrollo. Debemos recordar que Dios es increíble, maravilloso, es el gran artista y por consiguiente ha dotado a sus hijos de virtudes extraordinarias. Así que vamos a estudiar esta lección y para poder dar inicio voy a invitarte para que inclines tu rostro y oremos juntos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de tomar este tiempo para estudiar tu palabra. Por favor, guíanos, dirígenos, permite que este estudio edifique nuestra vida y que tu iglesia también pueda ser ampliamente bendecida. Acompáñanos, por favor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio con este repaso de la lección número 10. Es una lección maravillosa. Pastor Alejandro Medina, bienvenido. La educación incluye lo que se denomina las artes y las ciencias, pastor. Pero todo esto tiene un origen divino. Por supuesto, la palabra de Dios nos aclara que la creación es una forma de conocer a Dios. El conocimiento tiene su origen en Dios, dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y dice Romanos 1:20 y 21 lo siguiente, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Es decir, este versículo tiene mucho significado, porque dice que el poder de Dios y su deidad, es decir, la naturaleza misma de Dios, se puede conocer a través de la creación. Pero también se puede discernir por medio de las cosas que nosotros hemos hecho, o que nosotros hacemos, los seres humanos, como es el arte, como es la música, como es la literatura, como es la expresión humana. En otras palabras, Dios, el conocimiento humano, lo que decimos científicamente, artísticamente, nos puede ayudar a entender a Dios. Porque la creación conlleva la presencia de Dios. Pero cuando nosotros rechazamos a Dios y decimos que no, que Él no es el creador, entonces, ¿cómo vamos a explicar lo que tenemos? ¿Cómo vamos a explicar nuestra propia naturaleza? ¿Cómo vamos a explicar el mundo en sí mismo? A lo que se llama cosmovisión, que ya hemos hablado en otras ocasiones, pues vamos a inventar algo. Y entonces toda la perspectiva científica, toda la perspectiva del conocimiento humano y de la educación va a cambiar. Y vamos a establecer una base totalmente diferente para entendernos a nosotros como seres humanos. Y hay un gran riesgo allí, profesora, porque precisamente el enemigo ha tratado de suplantar, sustituir, modificar. Ya durante la lección de esta semana hemos podido ver cómo se desvirtúa el carácter de Dios y el propósito, ¿no? Exactamente. Y cuando nos alejamos de lo que es el origen, lo que es Dios, entonces podemos empezar a creer sobre nuestro propio pensamiento, nuestro propio razonamiento, lo que es la realidad, aunque no la sea. Y eso conlleva enfermedad, tristeza,
conlleva muchas cosas negativas que pues han dado resultado a tantos problemas en la humanidad, a tantos problemas en lo profundo de nuestro ser como seres humanos. Ese es un error, pastor, porque en ocasiones incluso la misma adoración, ¿no? Los seres humanos en esa búsqueda, si no son el centro de la existencia o se consideran el centro, la misma creación la establecen como el centro, es decir, hay un error total. Aunque no creamos en Dios, no nos vamos a quitar la espiritualidad del corazón. Correcto. Es decir, el hecho de negar y rechazar al Padre Celestial no nos quita a los seres humanos la necesidad que tenemos de adorar, la necesidad que tenemos de alabar. Dios puso la semilla de lo sagrado en nuestra vida, puso la semilla de lo sagrado en el cerebro. Tenemos una tendencia al culto, a la adoración. Aún entre la gente que se dice atea, la necesidad de la creencia, de la fe, existe en todos ellos. Ahora bien, cuando nosotros vemos los cielos, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ciencia es un camino para llegar a Dios, para entender a Dios. Las matemáticas nos pueden llevar a entender a Dios, pero primero hay que aceptarlo. Hay que poner la base y decir, sí creo, Él está aquí, hay muchas evidencias. A través de la ciencia, las declaraciones de la biología, como menciona la lección de escuela sabática, hay muchas maneras de encontrar que hay un orden, hay un diseño, y que nosotros podemos encontrarnos con ese diseñador. Pero aun cuando lo rechacemos, el diseño va a seguir ahí. Correcto. El orden va a seguir ahí. ¿Qué vamos a decir al respecto? ¿Que explotó una bomba y todo se hizo de manera accidental? Hombre, eso necesita más fe. Definitivo. Y profesora, la educación terrenal prácticamente parte del hecho de que no existe Dios, y ahí está un problema, ¿no? Claro, porque entonces al decir que no existe Dios, se pierde toda razón o toda la profundidad, lo básico del ser. Entonces empiezas a buscar, y entonces ¿para qué existo? ¿Y de qué sirve? ¿Y qué propósito tiene? Cuando quitas a Dios de la ecuación. Y cuando ponemos a Dios como el centro, entonces todo tiene sentido. En la ciencia, en el arte, por ejemplo, he visto sobre el ADN, sobre la estructura, todo tiene geometría, cómo el ADN es maravilloso en su composición. Cuando lo entiendes desde el punto de vista de un creador, entonces dices, qué maravilloso este ser que mira todo lo que pensó, cómo se conlleva, cómo se une, es increíble. Pero cuando no, entonces, ¿qué sentido tiene? Por eso es tan importante que la educación tenga un eje basado en el creador, en el que hizo todo y el que te puede decir qué es lo que hizo, cómo lo hizo y para qué sirve y cómo puede funcionar, en vez de estar especulando tanto. Por eso es que Dios es hermoso, creativo, Dios es increíble, Dios desborda de belleza, que ha conferido también a sus hijos, pastor. Todos los rasgos. Hay que recordar que estudiábamos en semanas pasadas que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y los seres humanos somos creativos, los seres humanos somos curiosos, los seres humanos queremos investigar, queremos aprender porque así nos hizo Dios. No es pecado querer aprender, no es pecado estudiar, no es pecado quererse expresar, no es pecado hacer cosas totalmente nuevas, porque así es Dios. Cuando la maestra compone una pieza completamente nueva, está reflejando la naturaleza del creador, del que hizo todo este mundo. Cuando un arquitecto hace un diseño extraordinario, nunca antes hecho, está reflejando la naturaleza del creador. Cuando un escritor escribe una obra completamente nueva, está reflejando la imagen de su creador. Y eso nos recuerda, y lo digo con mucho énfasis, la creatividad no es pecado.
La creatividad no es pecado. Sin embargo, en las sociedades autoritarias, como la nuestra, el ser creativo te mete en líos. Pero eso no tiene que ver con Dios, ni con su palabra, sino con el entorno cultural que nos rodea. El autoritarismo mata la creatividad. Cuando tú le dices a los niños en una escuela, aquí todo se tiene que hacer así y de otra manera, y no los dejas ser creativos, no los dejas expresarse, estás matando la creatividad. Cuando a los jóvenes no se les fomenta la creatividad, entonces estamos perdiendo un valor divino que el Señor nos ha dejado. Evidentemente que hay algunas cosas que no nos van a gustar de la creatividad, pero es parte del precio que hay que pagar, porque la creatividad rompe esquemas que a veces a los adultos o a los más tradicionalistas pues no les gusta. Este es un riesgo grande, pero, profesora, no podemos prescindir de ello, porque es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. No podemos prescindir y no debemos. Dios lo hizo de tal manera que quienes nos gusta la creatividad, quienes lo desarrollamos, podemos encontrar mucha afinidad con lo que Dios hace, lo que estaba diciendo el pastor Medina. Entonces, Dios dejó la creatividad también como una herramienta para servirnos unos a otros, para sentirnos satisfechos. También lo dejó como una herramienta de sanidad para nuestro cerebro, porque todos podemos hacer muchas cosas diferentes. Por ejemplo, tocando un poco el punto de la música, ¿cuántos millones de melodías hay? No son iguales y se pueden seguir creando nuevas y no son iguales. Entonces así podemos entender que Dios es tan diverso, Dios tiene tantas expresiones de diferentes maneras y que en cada ser humano puede haber miles de estas formas de creatividad, no solamente en la música, en muchas formas. Entonces eso es algo bello, no hay límite. No hay límite. El que Dios nos haya permitido la creatividad, nos las haya dado como un regalo, es que Dios nos está diciendo, te hice especial, no hay límite, mira todo lo que quiero que desarrolles. Entonces pienso que tiene que ver con nuestra autoestima, con el regalo de Dios para nosotros, con lo que nos dice te amo a través de todo esto, de la ciencia, del arte, y también de que nosotros podemos servir y compartir. Apreciados hermanos, cuando hemos revisado que Dios es el origen de todo y la forma extraordinaria como ha manifestado su amor, su gracia, su perfección, la creatividad en favor de sus hijos, indudablemente nuestras mentes tienen que mirar al creador de todas estas cosas. Naturalmente tendríamos que rendir nuestra vida a Él, porque precisamente es la fuente de todos los recursos para bendición de nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para analizar la segunda parte, la educación y el arte. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Muchas gracias por continuar en este estudio de Creciendo en la Palabra. Vamos a analizar el punto número 2, la educación y el arte. Pastor Alejandro Medina, hemos hecho mención en el primer segmento
de un Dios maravilloso que ha dotado a sus hijos con virtudes, con características, a imagen y semejanza de Él. Y precisamente el arte constituye un espíritu de origen divino, pastor. Bueno, la Real Academia, el Diccionario de la Lengua Española, define arte como aquella manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, música, literatura, escultura, todas esas son maneras de plasmar aquello que es real o aquello que uno imagina. Es una expresión, el arte. A lo largo de la historia de la humanidad, el arte ha tenido varios objetivos. Y en algún momento el cristianismo lo utilizó como enseñanza. También fue un objeto de culto. En algún momento, no podemos negarlo, ¿no? Sobre todo en la época católico-romana. Pero después de la Reforma Protestante, o más bien con el estallido de la Reforma Protestante, hubo un problema real en un sector del protestantismo en relación con el arte. Es decir, curiosamente no con la música, porque Lutero, que era un músico, le dio un impulso a la música muy novedoso e insertó el canto congregacional, que era muy importante, el que antes nada más se cantaba gregoriano. Pero resultó que algún sector del protestantismo, del luterano, empezó a blanquear las iglesias. ¿Sí? No les gustaban las pinturas, la ropa tenía que ser oscura y hubo una especie de distanciamiento muy importante. Después de haber estado en el Renacimiento con Miguel Ángel, con Leonardo da Vinci, con aquellas expresiones alucinantes de la misma creación o el ser humano, ahora Lutero, o más bien los seguidores de Lutero, los más radicales, cerraron la puerta al arte en el mundo protestante, o si no le pusieron controles muy marcados. Así empezó a desarrollarse el protestantismo, y una rama de ese protestantismo pues somos nosotros, el mundo adventista, que por alguna razón desde sus inicios ha tenido o tuvo un conflicto con el tema del arte, y hasta el día de hoy algún sector de la iglesia se considera que la expresión artística no es un aspecto que nos acerque a Dios necesariamente, que la expresión artística es pecado, y a los que escribimos, por ejemplo, el mundo de la literatura, muy cuestionado, la pintura, la escultura, quizás los que menos mosqueados son los músicos, pero el tema del arte al día de hoy sigue siendo un asunto que no le queda claro a la iglesia si está bien o está mal. Y ven mal, por ejemplo, la actuación, ven mal el cine, ven mal la expresión artística, que hay muchas maneras de expresarse hoy, y olvidan que son formas de reconocer a Dios, o pueden ser formas de reconocer a Dios a través de los hechos humanos por su grandeza. Indudablemente, profesora, este es un asunto, un parteaguas, porque nos presenta un escenario categórico, donde nos dice que las artes son una bendición, porque es parte de la expresión de un Dios creativo, todopoderoso, maravilloso, ¿no? Sí, y yo creo que siempre por eso, siendo Dios el centro, podemos tener un eje para no irnos a un lado ni al otro, ¿no? Sino, no te vayas ni a derecha ni a izquierda, sino en el centro. Solamente así vamos a poder nosotros encontrar lo que Dios quiere de la bendición del arte y de la ciencia, porque está muy unido. Entonces, es muy importante que al arte le demos lo que es. Dios lo hizo como un medio para que podamos poner todas nuestras emociones y poder enseñar a otros, poder compartir conocimiento, todos aprendemos de diferentes maneras,
Así que a alguno le va a funcionar ese medio artístico que utilizó mi prójimo para mostrar algo. A otro le va a llegar por otro momento, porque somos diferentes. Entonces, al utilizarlo de manera adecuada es una gran bendición. El problema es cuando decimos, no, todo está mal. Si no es como yo pienso que es correcto, como lo que decía el pastor Medina, de ahora nada de arte, ahora entonces estamos matando una parte de la que Dios nos dio para poder ser felices, para poder compartir con otros el evangelio, para dar la buena noticia, para muchas cosas, para enseñar. La música Dios la utilizó desde la creación para grabar verdades muy poderosas, pero también lo hizo con la palabra escrita y con el conocimiento, pasándose de unos a otros. Y no solamente era de una manera seca o sin nada de arte, al contrario, el arte nos evoca emociones que no lo hace otro medio de expresión. El arte es... Yo le preguntaré a la maestra, hoy yo veo una panmusicalización del mundo religioso, es decir, pensamos que si cambiamos la música en la iglesia, todo se va a resolver. Es decir, y hemos hecho de la música, como que es una expresión artística, Ajá. el centro de la adoración. Ese es el problema. Y estamos olvidando, como dice la maestra, que es un medio. Así es. Ujú. Yo traje aquí algunas cosas. Adelante, maestra. Sí, lo que quiero, me gusta mucho utilizar herramientas didácticas. Entonces, quiero mostrar que estos son, pues, algunos objetos que sirven para poner cosas. Para mí el arte es así. El arte es esto y adentro va a estar las emociones o lo que queremos expresar. Pero no todo el arte viene igual. Algunos van a venir en cristal, otros van a venir con flores, otros con puntitos, otros de madera, otro muy sencillo en plástico. Pero es un medio de expresión nada más. En sí le estamos dando tanta importancia al arte como si fuera lo valioso, pero realmente lo valioso es lo que está dentro, el conocimiento, lo que Dios quiere que hagamos con esas emociones, lo que Dios utiliza, pero no es el fin. Entonces eso nos distrae de lo que realmente tiene sentido, que es conocer a Dios, tener una relación con Él. Pero por un lado, de acuerdo con lo que dice la maestra, les estamos dando a la música, por ejemplo, en la iglesia en este tiempo, la estamos presentando como si fuera la solución a los problemas de la iglesia. Cambia la música y se arregla todo. Y no es así. Es un medio. ¿No? Y si cambiamos la música y la ponemos con más tamborazo, vamos a estar más cerca de Dios o más contemporáneos. Por otro lado, a otras artes las estamos haciendo a un lado y las satanizamos, como la cinematografía. Que no nos enganchamos con el tema de la cinematografía hace tiempo y en un sector de la iglesia la sataniza. Cuando es solo un medio para presentar la palabra de Dios o la literatura. La literatura, la novela escrita, que a mí me parece alucinante, que es la base del cine, es la novela, ¿eh? La literatura es la base del cine. Correcto. Por un lado, satanizan la cinematografía o la novela, pero por otro lado hay un buen número de gente en la iglesia que está enganchadísima con las telenovelas, que es del que pasan en la televisión, que me parece lo más bajo y lo más barato de la expresión, si se le puede llamar así, literaria, ¿eh? Y que exalta y pervierte los sentidos, los valores humanos y los valores cristianos, que yo le veo muy poco de rescatable. Pero eso no tiene problema, ¿eh? Para un número importante de gente. Es decir, por un lado, se habla tan poco del tema del arte que a unos se les da una sobredimensión como la música, a otros se les sataniza y a otros simple y sencillamente se les ignora. Eso nos recuerda que en la iglesia hay que hablar más de arte, que hace mucha falta hablar de la expresión artística, porque muchos niños
tenemos niños y jóvenes con la expresión y la virtud, pues que ahora resulta que no pueden estudiar eso, que porque en la iglesia dicen que no, que porque es pecado. Y eso nos va a llevar a tener una religión sin sentido, una religión basada sencillamente en condiciones, en pensamientos humanos. Estamos rechazando el espíritu del Señor, el desarrollo de la creatividad, del arte. Este es un asunto interesante porque cuando entramos en ese balance, en esa búsqueda de equilibrio, nos vamos a dar cuenta que ciertamente la sociedad en la que estamos viviendo ha desarrollado prácticas, ¿no? Y sencillamente como nosotros no hemos desarrollado nada y lo tenemos, eso que el mundo ha desarrollado ahora se trata de constituir como parte de la experiencia de la misma iglesia. Claro, pues lo que pasa es que si nosotros, Dios nos hizo completamente artísticos, ¿no? Somos ciencia viviente, somos arte. Entonces, sacamos eso, como lo decía el pastor Medina, que la espiritualidad la queremos sacar como si no existiera. Es parte de nosotros, de nuestro ADN, de todo nuestra fisionomía, fisiología. Entonces, si nosotros tratamos de sacar eso y siempre estar diciendo, no, eso está mal, esto está mal, va a llegar un punto en que pues nuestros jóvenes, nuestros niños, esa necesidad que tienen de expresión artística y todo, no va a ser adecuada, sino simplemente se va a ir al otro extremo. Por medio de las artes podemos aprender mucho sobre el dominio propio, disciplina, autocontrol, muchas herramientas de carácter y muchas características espirituales que son muy importantes para el desarrollo de la vida adulta. Entonces hay que aprovecharlas, claro, dirigidas adecuadamente. Y si nos basamos en lo que Dios dice, pues eso es maravilloso. O sea, podemos tener una educación completamente integral, como Dios la creó, y desarrollando nuestras habilidades al máximo. Yo quisiera retomar lo que dijo el pastor Enoch en cuanto a que el hecho de haber abandonado el arte, ¿qué ha pasado? Que los incrédulos se lo han apropiado. Y que los que definen qué es arte son ellos. Y que los que hacen las películas son ellos. Los que hacen las obras de teatro son ellos. Los que están apañados con eso son ellos. Y la gente, si quiere entrar al mundo del arte, ahora resulta que tenemos que acomodarnos a lo que ellos dicen. Pero no es así, de ninguna manera. Sí. Nosotros también podemos expresarnos basados en la palabra de Dios. Ahora bien, algunas personas dicen luego, es que la hermana White dice que el teatro no está bien, dice que la ópera, cuidado, que las novelas tampoco. Yo he leído todo eso también. Y evidentemente que hay obras de teatro, hay novelas y hay óperas que no edifican la vida espiritual, pero no se puede decir que eso sea en todos los casos. No vamos a condenar la literatura porque hay libros que no son edificantes. Tampoco vamos a condenar la cinematografía porque hay películas que no son edificantes. No podemos generalizar. Y evidentemente que ella se refiere a varias obras literarias y varias obras de teatro y varias expresiones artísticas que no edifican, que por supuesto que las hay. ¿Por qué? Porque nosotros, como creyentes, no hemos aprovechado, como dice la maestra Heidi, ese aspecto del arte. Pero lo tenemos en el corazón, lo llevamos en la vida. Es parte de nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y necesitamos más pintores, necesitamos escultores, necesitamos artistas, necesitamos gente que exprese correctamente la naturaleza de Dios. Correcto, correcto. Y profesora, ¿cuáles tendrían que ser los principios reguladores que nos permitan ser guiados a través del arte, que inspire, que guíe, que ennoblezca el carácter, que refine los pensamientos, y no por el contrario, como ya se mencionaba, en relación a al bombardeo que existe actualmente, donde todo es ruin, todo expresa lo más vil del ser humano? ¿Qué principios tienen que guiar el arte? Pues tiene que ver como todo el ser, o sea, todo como personas,
el temor del Señor es el principio del conocimiento. El arte también es conocimiento. La ciencia también es conocimiento. Apartados de Dios, definitivamente va a pasar eso, que nos vamos a ir a ver todo lo malo, lo que está en contra de Dios. Pero cuando estamos cerca del proveedor de la sabiduría, del entendimiento, y nuestro arte gira en torno al dador de la vida, entonces todo se arregla, todo el carácter, la música que escuchamos, lo que leemos, lo que decidimos en nuestra vida, y Dios nos va dando sabiduría. Pienso que algo muy importante es no ser sabios en nuestra propia opinión, no aferrarnos a una forma de que yo creo que es así y así tiene que ser, sino que mejor estar dispuesto, Señor, ¿cómo quieres? En medio de nuestro entorno, de nuestra cultura, donde el arte lo han tomado personas que no creen en ti, pero que yo quiero ser un artista para honra y gloria de tu nombre, bueno, entonces condúceme, y Dios te va conduciendo. Para mí es increíble poder acercarme a Dios y decirle, Señor, tú creaste la música, tú hiciste que esas ondas sonoras, cuando las recibo en mis oídos, me produzcan emociones, tantas conexiones cerebrales, todo eso. Dime, ¿cómo puedo hacer para que mis alumnos lo entiendan mejor? Y Dios te va capacitando. Lo mismo va a pasar con los papás, con los pastores, con la gente en la iglesia, si nosotros nos vamos a la fuente, a quien lo creó. Entonces, te podría decir, la Biblia está basada en tantos principios. Si nosotros nos apegamos a eso, vamos a poder no errar en cuanto a lo que Dios quiere con el arte. Solamente agregar Sí, a Filipenses 4:8, que es un elemento básico para el tema del arte. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que esa es una base para expresar el arte. Hermanos queridos, muchas gracias. Hemos avanzado en el análisis de este segundo punto que tiene que ver cómo el Señor se manifiesta a través del arte, la educación y el arte. Y creo que hemos sido grandemente bendecidos. Así que vamos a hacer una pausa y vamos a ir a la tercera y última parte de nuestro estudio. Acompáñenos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Gracias por continuar, apreciados hermanos. Vamos a ir con la tercera y última parte, la educación y la ciencia. Pastor Alejandro Medina, durante casi 2000 años, las personas más inteligentes del mundo, es decir, los expertos, creyeron que la Tierra permanecía inmóvil y que estaba en el centro del universo. Errores que se adoptan, que se difunden y a partir de allí se tornan un hábito. Bueno, la historia del conocimiento del ser humano es así. Es decir, lo que mucha gente ha creído, por ejemplo, en el siglo XIX, los médicos recetaban fumar. Recetaban fumar porque supuestamente era bueno para la salud y resulta que no. Todavía cuando yo era niño, la base de la alimentación era huevo, leche y carne. Se promovía, eso ya no lo dice hoy la Secretaría de Salud. Es decir, muchos conocimientos que se presentan como si fueran inerrantes. Ese es el gran error que cometen los científicos, presentarse como si fueran dogmas de fe.
Es decir, después se descubre pues, que no eran así. Nosotros debiéramos considerarlo cuando leemos cualquier texto científico, no debiera presentarse como un dogma de fe. Está sujeto al cambio y está sujeto al error. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos llegado a ser expertos en el error, en cuestiones de error. ¿Por qué? Como dice la lección, las hipótesis de la evolución, por ejemplo, que no es una teoría, es una hipótesis, son propuestas, resulta que hoy se presentan como si fueran verdades, y solo son hipótesis. Se les enseñan a los niños y a los estudiantes como si fueran, esta es la verdad, y esto es lo que sucedió. Oye, espérate, esa es una hipótesis porque no quieres creer y no quieres aceptar a Dios o al Dios de las Escrituras. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le dan toda la credibilidad a errores. También en las teorías de la educación, por no querer aceptar la idea, la doctrina del pecado en el ser humano, de que los seres humanos nacemos con pecado, es preferible aceptar las ideas de Juan Jacobo Rousseau, que dice que no, que el ser humano es bueno por naturaleza. Y ahí están basadas muchas teorías de la educación que sustentan programas educativos que mucha gente lleva a sus hijos ahí. Y se venden como si fueran lo máximo, se venden como si fueran perfectos y se venden como si fueran la gran solución a los problemas humanos de este tiempo. Y no es así. Evidentemente ese es un grave error, profesora, porque estamos en un mundo que se ha volcado, el centro de la existencia de las operaciones es el ser humano, la solución a todo es el ser humano, todo se convierte en referente al ser humano, pero ese es un verdadero problema. Claro que es un gran problema, es como decir que la solución para la vida adulta de un niño es el mismo niño. Realmente la solución para la vida adulta de un niño son sus padres. Entonces, si nosotros nos apartamos de Dios, quien es el que tiene todo el contexto, pues pasa eso. Un niño por sí solo no puede prever para el futuro, no puede hacer decisiones adecuadas porque no tiene experiencia, porque no está maduro. Quienes están así son sus padres. Entonces, lo mismo es cuando nosotros nos apartamos de Dios. Me gusta mucho este versículo de Proverbios que dice, porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz y las reprensiones de la disciplina son caminos de vida. Entonces, Dios nos va guiando, nos va dando sus mandamientos como una gran antorcha, instrucciones que nos dan luz para saber para qué decisión debemos de tomar, qué elección, en qué voy a basar mi vida, en la hipótesis de la evolución o en un Dios creador que sabe, que tiene el control de las cosas. Y pues bueno, eso va a ayudar también para que la educación nosotros podamos como padres escoger adecuadamente, no solamente porque nos presenten que esta es la mejor manera, nosotros decir, sí, esa es. Si está fuera de lo que Dios nos ha recomendado, hay que tener mucho cuidado, aunque parezca muy lindo por fuera. Con la ciencia pasó algo parecido que con el arte, muy parecido en la historia del cristianismo. Nos peleamos con la ciencia. Le cerramos la puerta. ¿Qué pasó? Que los incrédulos se apoderaron del discurso científico, ellos definieron la ciencia, ellos dijeron lo que había que hacer y los cristianos alejaron. Después de que el conocimiento y las universidades fueron desarrollados e impulsados por el cristianismo precisamente, van a ser un sector del protestantismo que se va a alejar de una manera muy desafortunada de la ciencia. Otro tema de los que nos alejamos fue del sexo, y le dejamos todo a los incrédulos. Y ellos fueron los que han definido, ellos han sido los que han definido el tema científico, por supuesto negando a Dios de entrada, diciendo aquí no entra Dios, y apropiándose de la investigación y el tema. Recientemente hemos empezado a hablar de ciencia a los cristianos. Hacen falta muchos científicos, necesitamos impulsar a nuestra gente en el mundo de la ciencia. Y queridos hermanos, estudiar ciencia no es pecado. Es como el tema del arte.
estudiar, necesitamos científicos que vengan a explicarnos la naturaleza de Dios a partir de los descubrimientos científicos. Necesitamos gente en ese mundo, en ese tema, porque ahí está Dios. Y evidentemente que si hoy vamos a las universidades, la mayoría va a ser incrédulo. La mayoría de los maestros va a ser incrédulo, los estudiantes nos van a juzgar y todo. Pero eso no nos debe de inhibir en buscar el conocimiento científico. Más bien tendría que ser un motivador, y cuando entramos en esto, profesora, evidentemente tenemos que ser sumamente sabios. La sabiduría es un elemento que contrarresta la necedad y por consiguiente la sabiduría nos va a llevar a desarrollar de la mejor manera, conforme a los planes y propósitos del Señor. Y eso creo que es un privilegio muy grande cuando estás basado en Dios y en lo que Él quiere para tu vida, los propósitos para tu vida, y te da una vida llena de felicidad, una vida llena de apoyo, de muchas cosas muy importantes que Dios planeó para nosotros para que vivamos plenamente. Entonces, definitivamente la ciencia está basada en Dios, pero la ciencia que nos puede mostrar a Dios. La ciencia que solamente está basada en ellos mismos o en querer razonar pues cosas que son absurdas, no nos va a llevar a nada. Pero la ciencia, el arte, basado en lo que Dios es, nos va a dar más entendimiento y nos va a ayudar con el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es vivir felices, vivir plenamente, en paz. Saben que el conocimiento, una de las cosas que destaca la lección también es que el conocimiento en sí mismo no necesariamente es bueno. No necesariamente es bueno. Y hablando, por ejemplo, del arte, a mí me encanta Diego Rivera. Me encanta ver a Diego Rivera, pero yo no voy a decir que todo lo de Diego Rivera es necesariamente bueno en sí mismo. Bueno en sí mismo, porque él plantea elementos que no necesariamente son espirituales, que no son buenos nada más por el hecho de ser arte. Exacto. Y la música no necesariamente es buena por el hecho de ser arte, de ser música. Sí. Es decir, cuidado con esas cosas, con confundir esos aspectos. Hay expresiones artísticas que no necesariamente son, de que son extraordinarias, sí. Son buenas, no necesariamente. Eso pasa con el cine. Es una película extraordinaria, pero el contenido es tremendamente inmoral. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo en España me gustaba mucho ir al Museo Reina Sofía, que es el museo donde están el arte contemporáneo, y vi obras de Salvador Dalí, pues que muy morales no son, y que el tema que él desarrollaba su arte, muchas veces el tema tenía que ver con el sexo que no tiene los valores cristianos, pero en eso él abundaba su cabeza. O sea, y ahora, de que el arte de él está muy reconocido, pues sí, pero el contenido, el tema, pues no necesariamente es bueno. ¿Me explico? Es decir, aquellos que nos gusta el arte, tampoco tenemos que olvidar que el hecho de que haya una obra de arte, no necesariamente esa obra va a edificar nuestras vidas. No necesariamente. La música y la novela y todo. Hombre, yo no niego que García Márquez o Vargas Llosa sean grandes autores a los que yo he leído y yo admiro, pero varias de las temáticas de Vargas Llosa aterrizan en un sexo que no tiene el fundamento bíblico. La obra esa de Pantaleón y las visitadoras, y en fin, él está con eso en la cabeza porque no es creyente. O la última novela de García Márquez, que ni el nombre se puede decir. Aquí, el detalle es que es una obra escrita con una grandeza literaria, sí. Es buena, cristianamente hablando, no necesariamente tiene los valores cristianos. Siempre hay que recordar eso.
Correcto, correcto. Y entonces, si todo se origina con Dios, el proceso y el desarrollo del arte nos va a llevar a Dios mismo, nuevamente. Y para eso Dios nos dio discernimiento, ¿no? Nos ayuda a poder estar atentos. No vamos a decir, el arte, ya no queremos nada con el arte. No, porque puede quitar ese camino maravilloso que Dios lo creó para eso, para llevarnos a Él. Hay un himno que dice, poemas y canciones para aquel que nos redimió, para que todas esas expresiones que Dios nos creó para eso, para darlos, para hacer a Él. Y también para beneficio de nuestro prójimo, porque en la educación, en nuestra expresión de amor hacia los que amamos, en muchas cosas, el arte es una manera bellísima de compartir, de decirnos emociones, sentimientos muy profundos. Y eso mismo nos lleva a Dios. El problema es que si nos vamos a uno de los dos extremos, ya sea sin ningún filtro, sin estar analizando, ¿esto va a ayudar en mi relación con Dios, en mi relación con los demás? O decir completamente no, nada de arte, porque todo el arte lleva para mal. Entonces tenemos... Perdón, ya andar vestidos como monjas, ¿no? Claro, exactamente. Cuando Dios hizo todo de manera tan artística, todo lo que vemos tiene proporciones, lo que escuchamos, lo que olemos, todo lo que vemos, todo a través de nuestros sentidos, Dios nos hizo así. Entonces, pero no porque todo entre a través de nuestros sentidos vamos a dejarlo pasar. Allí es cuando la razón, la sabiduría, entra en juego y entonces decimos nosotros, no, esto no, gracias. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y tenemos que enseñar a la gente de nuestra iglesia a compartir, que realmente es una bendición grandísima la ciencia y el arte. Ahora, ¿cómo nos ha beneficiado la ciencia en saber tanto de por qué hay que tomar agua, que hay que hacer ejercicio, por qué todo lo que Dios nos ha recomendado, que está en su palabra, tiene una base científica y decimos, wow, qué maravilloso eres Dios. Y en cuanto al arte también, todas las cosas que vemos ahora. Pero lo más importante es creer a lo que Dios nos ha dicho. Si hay cosas que no entendemos respecto al arte y a la ciencia, pero creemos en lo que Dios nos ha dicho, no nos vamos a perder. Y entonces se va a hacer ese círculo de bendición. Pastor Medina, la verdadera educación no está peleada ni con el arte ni con la ciencia. Los utiliza siempre para llegar a un conocimiento pleno del dador y del creador de todas las cosas, pastor. Por supuesto, es un instrumento. Son ambas, la ciencia y el arte, son instrumentos en las manos de Dios para enseñar. Son herramientas educativas. Hemos estado hablando todo el trimestre sobre la cuestión de la educación. No las hagamos el centro del culto o de la adoración, ni a científicos ni a artistas, como ridículamente hoy los toman como sustitutos, como si fueran dioses. A un artista o a un científico brillante los andan exaltando como si fueran Dios. Ellos son instrumentos, son herramientas en las manos de Dios. El arte mismo, la ciencia misma, son medios para conocer al Padre Celestial. Uno para descubrir elementos de su carácter, pero el arte también nos ayuda a descubrir elementos de la naturaleza de Dios a través de esa expresión que tenemos los seres humanos, que heredamos del Padre Celestial y que tenemos que expresarnos. Ojalá que nosotros como iglesia no cerremos la puerta a la creatividad, específicamente con los jóvenes. No le cerremos la puerta a la creatividad. Las cosas se pueden hacer de otra manera siempre, siempre. Cuando nosotros ponemos a Dios por centro, cuando nos educamos, cuando nos expresamos de diferentes maneras, siempre hay que poner a Dios como centro, hay que recibir educación. A mí me molesta mucho que se hable de música o de adoración desde la ignorancia, sin saber nada, diciendo lo que te sale de las narices, en vez de educarte, de informarte, de prepararte al respecto, y no de hablar desde los caprichos personales. Me molesta que se hable de la cinematografía
sin fundamentos, solamente desde elementos de prejuicios. Me molesta que se hable de teatro o de literatura sin saber cuándo son expresiones que Dios puso en el corazón y que nosotros podemos utilizarlas como medios para exaltar su nombre. Muchas gracias a ambos. Gracias, profesora. Muchas gracias, pastor. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este estudio maravilloso. Hemos llegado al final donde hemos aprendido aspectos valiosísimos. Y esta semana tenemos una recomendación muy especial. ¿Cuál es esa recomendación? Esta semana les recomendamos este libro, queridos amigos, que se llama Creación con Creador o Ciega Evolución sobre Ciencia. Ciencia. Les invitamos a que lean este libro. Este libro nos ayuda a entender la ciencia desde la perspectiva de la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga y, hermanos queridos, desarrollemos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes para honrarlo, para glorificarlo, pero también para ser testimonio a las naciones. Creo que en este aspecto importante, entendiendo que todo lo que respire alabe al Señor, entendiendo que lo bueno, lo justo, lo puro, lo santo, sea lo que conduzca nuestra vida, entonces dejemos que el Espíritu del Señor haga lo mejor a través de nosotros para su honra y su gloria. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.